verso 1 dice: ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo, para que lo deseemos. Amén. Pueden recibir sus lugares. En esta mañana quiero, en pocas palabras, hablar sobre esa expresión que tiene aquí en el versículo 2 de Isaías 53, que dice: como raíz de tierra seca. ¿A qué se está refiriendo el profeta aquí cuando está profetizando sobre la llegada de nuestro Señor Jesucristo? Y como característica dada de su venida, de su llegada, ha empezado el versículo 1 diciendo: ¿quién cree lo que estamos diciendo? ¿Quién me cree lo que yo estoy anunciando? En el capítulo anterior, capítulo 52, viene anunciando y va a decir: Él va a venir y va a libertar a su pueblo. Él va a proclamar, Él va a venir con brazo fuerte, va a venir con brazo poderoso, brazo descubierto. Por eso en el versículo 1 también decía: ¿quién cree en que el Señor con brazo fuerte va a libertar? ¿Quién cree? ¿Hay alguien que cree lo que se está pregonando, lo que se está anunciando? Lo está diciendo Isaías 700 años antes de que suceda. Está diciendo: esto va a pasar, y está proclamando algo, y dice: ¿hay alguien que crea esto? ¿Hay alguien que cree que esto va a suceder? Y es interesante, sin duda usted lo conoce, pero vamos simplemente con una breve lectura, recorrer esos primeros versículos del capítulo 53 y observe cómo el profeta profetiza algo 700 años antes, o sea, diríamos algo que dentro de 700 años va a suceder, pero los verbos que usa para describir lo que va a suceder son verbos perfectos. Son verbos que están certificando de que esto sucede así. No está diciendo posiblemente va, y Él va a venir y va a hacer, sino que podría suceder esto, sino que Él está dando verbos como cumplidos, como verbos reales, como verbos fehacientes. Acompáñenme un poquito desde el versículo 3 hasta el versículo 7 un poquito, y simplemente para recorrer el anuncio que está haciendo el profeta aquí y para poner hincapié sobre los verbos. Dice despreciado, o sea, está diciendo será despreciado, será desechado. Observe, verbos perfectos. No posiblemente lo despreciarán, lo desecharán, sino que perfectos verbos. Despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado. Observe cuántos verbos hay. En quebranto, y como que no dice esconderemos el rostro, sino que nosotros escondimos el rostro de Él. No, nos dimos vuelta, no queríamos mirar lo que estaba pasando ahí. Escondimos de Él el rostro, fue menospreciado. Mire, está diciendo 700 años antes, fue menospreciado. No dice será menospreciado. O sea, el profeta está diciendo: ¿quién cree esto? Y esto es así, sucede, esto viene, esto sucede. Esto está en la planificación de Dios.
El evangelio es por fe, es creer la palabra, creerle al Señor. Y aquí el profeta está diciendo 700 años antes, esto está planificado y esto así va a pasar, esto va a suceder. ¿Hay alguien que crea esto?, está preguntando el profeta. Esto viene, por eso es tan lindo cuando alguien quiere poner argumentos, decir, no, la llegada de Cristo se dio así medio en un contexto y bueno, hubo alguien que se destacó en la época y que era bueno, tenía capacidad y la gente le siguieron y después los religiosos le mataron y por eso se creó toda una religión después de esto. No. La Biblia me está diciendo que hay toda una planificación de cosas que iban a ir sucediendo. Y aquí el profeta está diciendo, esto es así, así se va a dar. Le van a despreciar, le van a golpear, le van a escupir, le van a... Todo esto va a suceder, todo totalmente diseñado y planificado ya de antemano. Nada se dio por casualidad, todo el Señor fue poniendo cada cosa en su lugar. Seguimos, porque solo íbamos a leer esos versículos, donde nos quedamos experimentados en quebranto y como que escondimos de él el rostro. Fue, miren, no está diciendo será, dice fue menospreciado. ¿Y nosotros qué hicimos? Todavía no hicimos, pero ya está profetizando lo que va a suceder. Y nosotros no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios, por abatido. Nosotros dijimos, bueno, quién sabe, ¿no? Algo habrá hecho, por eso recibe todo este castigo. Mas él herido fue por nuestras rebeliones. O sea, ya estaba diciendo que nosotros necesitábamos de esto. Molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nos descarriamos. No es nos descarriaremos, todos nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó, perfecto, verbo perfecto, cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él, afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus transquiladores, enmudeció y no abrió su boca. El profeta está preguntando en el primer verso y está diciendo, ¿quién cree en este anuncio? ¿Hay alguien que cree lo que estamos viendo, de lo que estoy hablando, lo que estoy profetizando? Viendo no, faltaban muchos años todavía para poder verlo, pero simplemente lo estaba anunciando y lo estaba profetizando. Pero después, en ese versículo 2, y donde quiero centrar la palabra en esta mañana, él dice, subirá cual renuevo, va a brotar como una planta nueva, va a nacer como algo nuevo, algo que la gente no está viviendo, una realidad que el contexto le es totalmente desfavorable. Pero ahí dentro de eso va a surgir un broto, va a surgir una esperanza, va a comenzar algo que va a ser una revolución, va a cambiar todo, va a nacer algo diferente. Se va a observar algo, un broto que, a ver, yo no sé si usted observa los brotos, las plantas, y dice, ¿qué nació acá? ¿Qué planta es? Y si es una planta que usted dice, cierto que hace 2 años puse una semilla acá de tal, y debe ser esa la planta. Yo por más o menos le va viendo la hoja, algo que le llama atención. Y cuando ya es una hoja que usted conoce, que después se reproduce y llena todo el suelo y conocido popularmente aquí en Misiones, quizás los que nos siguen no saben qué es, pero nosotros acá tenemos una palabra que le describimos como capuera. O sea, la maleza que crece, que no sirve, que no beneficia,
que inclusive perjudica a las plantas que sí queremos que venga y que nazca. Bueno, aquí el profeta está diciendo, va a venir así como un renuevo, algo diferente, algo que va a generar expectativa. Y luego de eso, en ese versículo 2, también dice, como raíz de tierra seca. Como una raíz en tierra seca. Hay otras versiones y el contexto de esta palabra de seca, de tierra seca, es una tierra árida, es una tierra arrasada, es una tierra que no es apta para el cultivo. Imagínese usted que tenga, hoy prácticamente no se estila eso, ¿no? Pero sí, mucho tiempo se usaba de la quema de basura o de las hojas. En un lugar siempre se apilaban los gajos, las hojas, la basura, y ahí se quemaba. Siempre se quemaba ahí la basura. Imagínense un lugar de eso donde años se quemó basura y por ende se quemó totalmente la tierra. Bueno, ahí usted dice, ahí voy a plantar algo. Voy a plantar en ese lugar donde está solo tierra quemada y ceniza, ahí voy a plantar algo. ¿Qué posibilidad hay que de ahí venga esa planta? ¿Qué posibilidad hay que salga? Sobre todo, no solo por el contexto de la tierra, sino que porque no tiene humedad, porque está seca, porque quizás regenerándola, removiendo esa tierra y poniéndole buena humedad, podemos llegar a esperar algo. Pero en un contexto de totalmente sequía, en un contexto de total desierto, porque la palabra desierto es que no tiene humedad, algo totalmente sin humedad. De ahí, y ni siquiera dice plantar un sarmiento escogido, no dice plantar una semilla escogida, sino que dice que ahí va a enterrar una raíz ahí. Yo no soy horticultor, pero sé que muy pocas plantas se plantan de raíz, que se entierra una raíz para que venga. Viene a mi mente la cúrcuma, el jengibre, qué sé yo, de que se entierra una raíz para esperar una planta. Ahora, inclusive un jengibre o una cúrcuma, si la raíz está totalmente deshidratada, está totalmente achicharrada, y esa raíz totalmente achicharrada, yo planto en una de estas tierras, ¿qué posibilidad hay de que eso venga, que eso nazca? ¿Qué posibilidad hay que yo venga todos los días a mirar, che, a ver, ¿nació ya? No nació todavía. Vengo el otro día, pero si no tiene un ambiente, un lugar, una humedad favorable para producir, para nacer. Eso es lo que está diciendo Isaías cuando está hablando de la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Va a venir y va a estar como una raíz en una tierra seca. Nadie va a esperar nada de Él. Nadie va a generar expectativa por su llegada. Nadie va a decir, ahora sí viene el libertador, el poderoso. Este es lo que siempre estábamos esperando. Y que el pueblo, toda la gente genera expectativa. No sé si usted mira noticias o no mira noticias, pero se generaba en estos días la elección de un líder para un grupo religioso. La expectativa que había por la llegada y cuando el anuncio y la presentación y las vestimentas y la ropa y lo que le rodeaba y las cuestiones. De Jesús no se dice así. Una raíz en una tierra seca, en una tierra árida. Nadie esperaba nada de Él. Nació de la forma más humilde. Nadie esperaba su llegada.
No había lugar para él en el mesón, dice. Y allí donde los animales comían, hicieron un poquito de lugar, corrieron un poquito unas cosas para acá, para allá, y ahí nació nuestro Señor. ¿Alguien podía esperar que de ese niño que estaba naciendo ahí sea algo en la vida? La forma más humilde, la forma más sencilla, una familia pobre, padre trabajador, obrero, madre ama de casa. No era un rey, no era un príncipe, no era un jeque árabe, no era un poderoso, no era un rico, no era un comerciante acaudalado. Una familia de trabajo. Ahí nació. Y se puede esperar algo de este. Difícil. En una región que no era importante. Nazaret, el nazareno, Galilea, era la zona más pobre de la región. Era de la clase, la región de las clases más humildes. El contexto de todo el pueblo, de todas las ciudades, de toda la región, era de gente pobre, de gente humilde. No era que la ciudad era una gran ciudad, bueno, está en una gran ciudad, en la periferia, pero en una gran ciudad. No. Directamente toda la región era de gente, de colonos, de pescadores. ¿Recuerda usted? Dice Juan, o si me ayudan con la pantalla, Juan capítulo 1, verso 46. Dice Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Porque le vinieron a anunciar y le dijeron, hemos encontrado al Mesías. Hemos encontrado al que nos va a guiar, al que va a salvar. Ah, ¿en serio? Un estudioso de la palabra, un preparado. ¿Y dónde está ese Salvador? ¿Dónde lo podemos encontrar? Y es de Nazaret. Y dice, ¿de Nazaret? No, ¿qué va a salir? ¿Qué puede esperar de Nazaret? ¿Se da cuenta el contexto? ¿De dónde sale? ¿Dónde empieza? ¿Dónde fue plantada esta raíz? ¿Dónde empieza su ministerio? ¿En qué familia? ¿En qué región? ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, vení, mira vos por tus propios ojos. Un contexto totalmente desfavorable. Se rodeó, cuando empezó su ministerio, con publicanos, Mateo, con celotes, con pescadores, con gente sencilla, con gente de trabajo, con gente odiada por la sociedad también, como eran los publicanos. Andaba entre ellos, caminaba entre ellos. Entonces todo el contexto, todo el clima es desfavorable. Observe lo que dice en Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, verso 13, cuando aquel paralítico es sanado y la gente escucha hablar a Pedro, defender lo que habían hecho en el nombre de Jesús. Y dice, entonces viendo el denuedo, o sea, la forma que Pedro hablaba, la calidad en las expresiones de Pedro. Entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, eran gente de la más baja sociedad, totalmente sin estudio, sin preparación. Ahí comenzó, ahí empieza su ministerio el Señor.
Entonces el profeta está diciendo, ¿cómo va a iniciar su ministerio como una raíz en una tierra seca? Totalmente con un contexto totalmente desfavorable. Con un contexto que no puede decir, bueno, pero a ver, él no era bueno, pero se rodeó de gente capacitada, de gente acaudalada, de gente querida, de gente poderosa. Por eso la gente le empezó a seguir. No, de ninguna manera. Pero ¿por qué se da todo este contexto? Para que totalmente quede claro de que él, aunque tuvo el inicio más humilde, rodeado del clima más desfavorable, es Dios quien lo lleva y quien lo levanta y que hace la obra que quiere hacer. Es Dios que cumple el propósito que quiere en él. Es Dios que, aunque todo el clima alrededor, todas las circunstancias, la época en la cual viene nuestro Señor Jesús, una sociedad totalmente corrompida la iglesia, corrompida la política. Ya tenía que haber un sumo sacerdote, acá había ya 2 sumos sacerdotes porque había mucha torta para dividir, así que y negociaban, tenían arreglos con la parte política y pedían y acá, y por eso en el juicio después no, andaba que te juzguen en Nazaret y no que te juzgue Pilato, y no, pero es una cuestión no de Roma, es una cuestión de los judíos, que resuelvan los judíos, y es una cuestión de la iglesia. Era todo un contexto desfavorable. En el imperio romano, uno de los imperios más crueles, más desalmados, más frío. Por eso Daniel, cuando profetiza, lo compara con el hierro, porque es duro, frío, cruel, desgarrador la forma de que trabajaba el imperio. En ese tiempo viene el Señor, pero todo planificado, todo dentro de su plan. Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 5, dice, porque ni aún sus hermanos creían en él. Contexto totalmente desfavorable, la gente no creía en él. Se rodeó de gente sencilla, nació en un lugar totalmente intrascendente. La gente, nadie creía en él. Pero de ahí Dios lo levantó. De ahí Dios hizo su obra. Desde ahí Dios fue y después, por eso está diciendo el profeta, dice, hay alguien que pueda creer en esto, que de un contexto de esta realidad totalmente desfavorable, Dios puede hacer. Dios puede cambiar las cosas. Hay alguien que cree, dice el profeta en nuestro anuncio. Filipenses capítulo 2. Mire cómo Dios lo levanta. Filipenses 2, 9 al 11. Filipenses 2, 9 al 11. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, hasta lo máximo. Dios lo levantó hasta lo máximo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, o sea que está sobre todo, para gloria de Dios Padre. Este que inició con un contexto totalmente desfavorable, pone su vida en las manos del Señor y hace la voluntad del Señor, no la suya, y Dios lo utiliza, Dios lo levanta,
Dios le pone por sobre todo y le da un nombre por sobre todo nombre para que delante del nombre del Señor todo rodillas se doble, todo confiesen para gloria de Dios Padre. El capítulo en el libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 4, que ya leímos otro verso, pero ahora leemos el 11. Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, verso 11, dice: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. Está haciendo una comparación y está diciendo, a ver, ustedes que son constructores experimentados, y cuando vieron a Jesús, vieron el contexto, dijeron, no, de este ¿qué se puede esperar? No, si su familia es esto, él es de Nazaret, de Galilea, mirá, está rodeado de pecadores y delincuentes y gente común. No, de ninguna manera, no va a servir, no va a funcionar. Usted le desecharon, ustedes los constructores, los grandes preparados, elocuentes para la época, los razonadores de la época, los intelectuales, desechado por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, o sea, vino a ser el inicio de la obra, el inicio de la construcción, el inicio de lo que Dios estaba, este renuevo que Dios estaba iniciando. Por eso el cristianismo no es una cuestión de razonamiento, de entender razonalmente lo que significa, sino que es fe. Es creer a la palabra del Señor. Aunque el contexto sea totalmente negativo, aunque el contexto sea totalmente desfavorable, si el Señor me da palabra y me dice que esto va a ser así, el profeta dice, ¿quién cree lo que estoy anunciando? Porque va a venir así, pero va a ser esto. A ver, ¿quién hay que creer? Y hay que creer porque esto es fe, la certeza de lo que se espera no se ve. Lo que se ve es destrucción, lo que se ve es desfavorable, lo que se ve es que de ahí hay pocas posibilidades o nulas posibilidades de que crezca una planta en la cual todo el mundo sea injertado, como dice Juan 15 después. Él es la vid verdadera, nosotros fuimos injertados en Él y injertados en Él, ahora tenemos que dar fruto. El contexto le ayudaba, tenía humedad, tenía savia para darnos después vida a nosotros. No, el clima no le daba, pero Dios lo levantó. Dios lo utilizó, Dios le dio un nombre sobre todo nombre y vino a ser cabeza, vino a ser el inicio de la obra, y no solo el inicio, sino que lo que daba esta piedra del ángulo era la firmeza a toda la construcción y daba la seguridad a toda la construcción, marcaba las líneas de las paredes. Él es todo eso para nosotros. Él es el inicio de la obra, Él marca la línea de por donde tenemos que continuar nuestra vida, y Él es el que nos da el fundamento seguro. Y quiero terminar leyendo Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 12. Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 12. De cierto, y cuando repite una palabra es porque es importante, de cierto os digo que el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Hermano Claudio nos leía los pasajes de Marcos, cuando Jesús calma la tempestad, cuando Jesús liberta al endemoniado gadareno. Y Marcos lo que está buscando es eso justamente. Mateo le escribe a los judíos, Marcos le escribe a los romanos. Y los romanos creían en el poder del hombre.
en lo que el hombre es capaz de hacer y lograr. Por eso conquistaban con fuerza, con poder, construían muchas cosas, porque mirá lo que el hombre es capaz. Ahora Marcos le presenta un hombre diferente y dice, este es un hombre que maneja otras cuestiones. Este es un hombre que se para en la punta de un barco y dice al mar, calla, enmudece. Y se hace silencio. No había hombre no había romano que sea capaz de hacer esto. Marcos le está diciendo, este es un hombre que se para frente a un endemoniado y le dice, salgan de él. Y los demonios le dicen, che, ¿podemos ir a los cerdos? Bueno, vayan. Y le da permiso. Este es el hombre que tiene poder y autoridad. Así lo está presentando Marcos como un hombre. ¿Cómo inició? Como una raíz plantada en una tierra seca, totalmente desfavorable. Pero dice el Señor, decía el profeta, ¿quién cree en nuestro anuncio? Aquí Él dice, de cierto os digo, el que cree en mí, el que cree en el Señor, no solo cree lo que Él hace, no solo cree lo que Él tiene poder, sino que dice que también es capaz de hacer obras aún mayores. No importa en el contexto que te rodea. No importa dónde estás plantado. No importa si eres de la familia más humilde, si eres de la familia más despreciable, si eres de la sociedad más despreciable, si tienes o no tienes, porque tampoco vamos a decir que solo Dios puede usar al que no tiene nada. Dios puede usar al que tiene algo, pero Dios no necesita de que tengamos algo, capacidad, o que tengamos riqueza, o que tengamos un contexto favorable para utilizarnos. Dios no necesita de nada de eso. De lo despreciado, de lo desechado del mundo tomó Dios para avergonzar a los sabios, para avergonzar. ¿Cuál es? ¿De dónde te toma Dios? Porque a veces esas cuestiones inclusive sirven para que el diablo predique a tu mente, decir, no, vos no vas a lograr nada. Ponete a pensar si vos vas a llegar a poder hacer algo, si no tenés preparación, no tenés estudio, no tenés plata, no tenés buenas amistades, no tenés influencia, no tenés... Y el diablo muchas veces trabaja en la mente, sobre todo de las personas. No, nadie espera nada de vos. Jesús era una raíz en una tierra seca. Así empezó Él. Y Dios le levantó y le dio un nombre que es sobre todo nombre. De la misma manera Dios puede hacer con cada uno de nosotros o de las personas que nos están siguiendo por las redes. No importa tu condición, no importa tu contexto. Dios es el que hace la obra. En Él está el poder, en Él está la fuerza, en Él está la gloria. Por eso es bueno también siempre recordar y decir, Señor, de allá me sacaste. Señor, no era nada, Señor. Allá olvidado, ¿quién daba importancia, Señor, a un pedacito de raíz que estaba enterrado en un lugar donde no había posibilidad de que crezca nada? Pero de allí, Señor, tú me usaste. Por eso siempre de Él sigue siendo la gloria. Les invito a ponerse de pie a los que están aquí en esta mañana.